Ahí se fueron amigos a distancia, al grupo, compañeritos, solo miren si les reflejó y si es que están alguna mal que copié por lo que estoy en el celular, ahí me avisan, por favor, a rectificarle antes de subir mi cuestionario. Creo que yo no he estado en esa lista. O me avisan para ver si enviamos a otro grupo, pero ese es el que tengo yo, que envió Gina la última vez la clase grabada. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Lisa, buenos días. Dicen buenos días. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? ¿Cómo han Adolorida pasado? con sueño, dicen. Buenas tardes, licenciado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? ¿Están en las fiestas del Chagra? Ayer tuve Buenos días, confirmación. dicen. Bailé hasta decir basta y me duelen Buenos las días, licenciado. piernas. ¿Cómo está? Buenos días. Muy bien, las fiestas del Chagra me Buenos parece días, que dice. son desde el día de ayer, ¿no? ¿Cómo están? Muy buenos días, ¿sí? Bueno, es una festividad muy bonita y obviamente pues en su momento todos también tenemos, si tenemos tiempito, ¿no? Ir a visitarla, ¿no? Ahora, a ver, regálenme un segundito. Su tutor o tutora, ¿quién es? ¿Me confirman, por favor? Sí, ¿no? Me confirman. Tal vez, me imagino que les ha de haber La Lisa Gaby. indicado. La profe Gaby tal vez ya les indicó en los exámenes. Sí, licenciado. ¿Qué fecha les indicó? Para el 25, creo que era, o para el 27. 28. Del 28 28 a dijo. 4, algo así. Del 28 al 4, Lice. Ya, muy bien. Excelente. Entonces, aproximadamente sería la otra semana. ¿Estoy bien? ¿28 cae domingo o lunes? El 28, sí. Lunes cae 28. Dicen lunes. Lunes, Lice. Ya, excelente. Entonces, muy bien, tenemos tiempito para completar. Sí, muy bien. Entonces, chicos, bueno, vamos a seguir avanzando en nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca de las creencias del judaísmo, ¿no? Si bien es cierto, en su momento también nosotros revisábamos un poquito esta religión monoteísta y también hablábamos de algunos personajes, ¿no? Por ejemplo, en el caso del judaísmo, ¿cuál es el máximo representante? ¿O con quién empezó el judaísmo? A ver, ¿con quién empezó? Abraham, padre del Con pueblo. Lice. Con el representante y el personaje de Abraham, ¿no? Que prácticamente fue un pastor, ¿sí? De la ciudad de Ur, que prácticamente destacan dentro del libro de la Biblia, ¿no? Especialmente en el Antiguo Testamento nos hablan, en este caso, de ciudades emblemáticas. Además de ello, también destaca su vida, habla directamente de las 12 tribus hebreas, también nos hablan directamente de su representante religioso, ¿no? Es decir, directamente de Moisés y que en su momento él también recibió los 10 mandamientos, ¿no? En el monte Sinaí y que prácticamente fueron etapas o fueron mandamientos en donde establecía las normativas de conducta de los seguidores, ¿no? Muy bien, ¿me confirman, por favor? ¿Pueden ver mi pantalla? No, Lice. No refleja nada. Todavía no. A ver, esperemos un segundito, por favor. Ahí sí, Lice. Ahora. Ahí sí está bien. Ahora sí. Excelente. Muy bien. Ahora,
Bien es cierto, aquí podemos establecer una imagen de la estrella conocida como la estrella del rey David. David, ¿quién era David? ¿Por qué fue famoso David? Porque mató a Goliat. Este rey. Ya, muy bien, excelente. Y era un Después, rey. el rey David, muy bien. Después de esos hechos, prácticamente, el rey David dejó un mensaje directamente en base a su estrella, ¿no? Y después la otorgó, en este caso, a su hijo, conocido como Salomón, ¿sí? Que prácticamente fueron los primeros reyes que establecían características fundamentales del judaísmo. Miren, lo interpretan en este caso como una estrella de 6 puntas, y aquí también podemos observar imágenes de cómo están directamente realizando una oración, ¿no? Ahora vamos a determinar cuáles son las creencias del judaísmo. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Muy bien, ¿me ayuda, por favor, la señorita Ana Lucía Carrera? Ya ay, perdón, Licen, ¿cómo está? Buenas. A ver. ¿Cuáles son sus creencias? Las creencias del judaísmo son las descritas por el Antiguo Testamento de la Biblia. Allí se describe un ratito. A ver, Licen. A ver, se describe. ¿Dónde estaba? A ver, descritas por el Antiguo Testamento de la Biblia. Allí se describe la formulación de culto de las leyes y de la sociedad misma de los hebreos. Disculpe, tiene un eco, parece que tiene 2 dispositivos prendidos. Sí, Eso tenemos un mismo eco. Ahí. Parece que tenemos un eco. Sí, por favor, ahí parece que le escuchamos muy bien. A ver, dice, leyes y de la sociedad misma de los hebreos, bajo los mandamientos componen el código ético de pueblo judío. Según estas creencias, el pueblo israelí, definido no tanto por su lugar de nacimiento, sino por su adición a la fe verdadera, sería el elegido de Dios, quien les prometió la tierra prometida para su florecimiento. Dicho territorio es considerado Tierra Santa por los judíos y el resto del mundo. Es simplemente diáspora. Diáspora, muy bien, muchísimas gracias, Diez. Ahora, si bien es cierto, podemos establecer, ¿no? Que el judaísmo prácticamente mantiene sus creencias, mantiene sus acontecimientos y acciones en el Antiguo Testamento de la Biblia, ¿no? En donde prácticamente se establece la sociedad de los hebreos, se habla directamente de los 10 mandamientos, pero sobre todo también se establece, ¿no? De que Dios prácticamente dio la indicación a Moisés, a Abraham prácticamente, de llevar a la tierra prometida a las 12 tribus hebreas, ¿no? Aquí también nos habla, en este caso, de que el sitio en donde viven los judíos es el centro del mundo y todo lo demás es diáspora. La diáspora prácticamente es cuando los judíos van a diferentes territorios, van a diferentes continentes y prácticamente se establecen, ¿no? Y en algunas ocasiones también tuvieron que huir por la persecución que tuvieron pues de algunas tribus, de algunas civilizaciones, y recientemente fue pues en la Segunda Guerra Mundial. Si recordamos un poquito, Adolf Hitler prácticamente era una persona que perseguía bastante a los judíos, ¿no? Ya que él consideraba que todas las enfermedades, el mal, la economía baja, prácticamente era causada por los judíos y eventualmente creó lo que se conoce como los campos de concentración, ¿no? Donde prácticamente asesinó a mujeres, niños, ancianos,
con la finalidad de erradicarlos. Y los demás directamente, los demás judíos prácticamente de Europa tuvieron que escapar, obviamente, para no ser sometidos, ¿no? Y a eso también se le llama, pues, diáspora, es decir, cuando los judíos se expanden por todo el mundo. Ahora, vamos a determinar cuáles son las creencias más importantes de los judíos. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Consuelo del Pilar? Ya, licenciado, con mucho gusto. Pero tendrá paciencia. Dice, Sí, el no se pacto preocupe. entre los judíos y Dios es expresado mediante sus ritos iniciáticos, sobre todo la circuncisión y la atención y sus prohibiciones alimenticias, el cerdo, las carnes no cocer y deberes sociales de acuerdo al, al calendario hebreo. La lengua sagrada y litúrgica de los judíos es el hebreo, idioma que estuvo dado por muerto durante siglos y fue recuperado en épocas modernas. Hoy en día es la lengua oficial del Estado de Israel. Gracias, Lizzy. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, vamos a determinar inicialmente, ¿no? Que el pacto que existe entre los judíos y Dios prácticamente se establecen en sus ritos iniciáticos, ¿no? Iniciáticos, es decir, los ritos iniciales, hablando directamente de la circuncisión, hablamos también de las prohibiciones, ¿no? Es algo similar a lo que nosotros tenemos acá en Semana Santa. Por ejemplo, en Semana Santa, ¿qué tipo de productos no podemos consumir o no podemos alimentarnos? Carnes. Las Carne, carnes, la carne, carne, el chancho, más que pan, todo el chancho. Ya, muy bien, el Pero chancho, pescado sí. las carnes, ¿sí? Que nosotros no debemos, en este caso, alimentar, tampoco debemos tener una serie de comportamientos sumamente diferentes, ¿no? Muy bien, aquí también podemos establecer lo que son deberes sociales, como establecer lo que es la lengua sagrada y establecer directamente su idioma. Recordemos que el hebreo estuvo casi desaparecido por algunos siglos. Sin embargo, en la actualidad poco a poco se ha ido restableciendo, ¿no? Ahora, Jesús, ¿qué idioma hablaba Jesús? Hebreo. ¿Será el hebreo? Arameo. Excelente, muy bien. Jesús hablaba el arameo, que prácticamente es una descendencia del hebreo como tal, ¿no? Entonces, miren, prácticamente dentro de los idiomas maternos religiosos, eventualmente el hebreo es uno de los más importantes, ¿no? Prácticamente al día de hoy se establece que es la lengua oficial del Estado de Israel. El término Israel como tal significa el pueblo sometido a la voluntad de Dios en general, ¿no? Entonces, prácticamente lo establecen tanto en sus formas de vida como también en el nombre de su territorio, ¿no? Ahora vamos a determinar el Dios del judaísmo. ¿Me ayuda, por favor? La señorita Yorishit. Angélica. Ah, perdón, a ver, regálame un segundito. Sí, Listen, el una señor. consulta. Dígame, por favor. Disculpe que le interrumpa. ¿Esto está en el No, no se preocupe. folleto? Este de aquí, esta información. Ajá, ¿por qué no lo he Sí, encontrado? sí, está en la guía académica, también está en los módulos. No la tengo, Lice. Dicen, no hay cómo ver en módulos, porque yo también quería entrar ahí, porque ahí se puede leer bien en la compu y en cambio aquí en el teléfono no hay cómo. A ver, vamos a revisarlo ahorita mismo, a ver. Verá, ahí está general, está el link de clases, está guía de aprendizaje y tareas y clases grabadas y nada más. No sale ahí módulos. Ah, no le salen los módulos. A ver, regáleme un segundito. A ver, vamos a revisar ahorita mismo. Ahí A ver, estaba, sí. ya, a ver.
Quiero que por favor observen mi pantalla, ¿no? ¿Pueden observar mi pantalla? Sí, Lice. Sí. A ver, regálenme un segundito. Ahí, excelente, ¿no? Al momento que ustedes directamente entremos a mi curso, por ejemplo, historia primero, muy bien. Bajamos todito, sí, seguimos bajando. Sí, tenemos nuestra guía de aprendizaje. Sí, me parece que ustedes no les tienen habilitado. A ver, vamos a nuestra guía de aprendizaje. A ver, regálenme un segundito y la vamos a revisar. Y esto les debe estar, sí, justamente en la unidad número 5. A ver, bajemos, seguimos bajando. Ya, a ver, regálenme un segundito, seguimos bajando. La unidad número 4, ya. Y finalmente llegamos a la unidad número 5. A ver. Aquí estamos. A ver, judaísmo. Aquí tendría que estar. A ver. Ya. No está. Sí, no les aparece a ustedes ni la opción de los módulos. Sí. Ya. Bien, bien que me notifican, por favor. Ya el día lunes voy a conversar con coordinación académica para que nos ayude estableciendo esos parámetros. Bueno, aquí están los aportes, eso que también ya vamos a revisar la siguiente semana. Sí, tienen razón, no les aparece. Bueno, con todo, ya les voy a indicar a coordinación para que por favor nos pueda habilitar lo último que nosotros tenemos, ¿no? A ver, regálenme un segundito. Bien, el Dios del judaísmo. El Dios de los judíos no tiene nombre, o más bien, tiene un nombre que no puede ni debe ser pronunciado. Por eso se lo llama Yahvé o Yahvé, proveniente de la antigua escritura hebrea, que anotaba solo las consonantes y del tetragramatrón YHWH o JHWH del alfabeto fenicio, cuya pronunciación sería esa. De allí proviene también el nombre de Jehová, que usa el cristianismo. Este nombre judío de Dios carece de traducción o significado, pero entrañaría, el sentido de la eternidad. Entonces, miren, por ejemplo, acá, el Dios de los judíos lo interpretan con este nombre, con Yahvé, ¿sí? O también directamente con las consonantes J, HWH, que prácticamente viene del alfabeto fenicio, ¿no? Miren, cómo lo interpretan. Y característicamente de estas interpretaciones viene el nombre de Jehová, que se utiliza también en el cristianismo, ¿sí? Pero que en términos generales se establece pues como el Dios representativo y sobre todo directamente establece lo que es el sentido de la eternidad, ¿ok? Ahora, vamos a determinar cuál es la doctrina del judaísmo. ¿Me ayuda, por favor? El señor o la señorita. Muy Yo, bien, a ver, un segundito. ¿Me yo ayuda, Lice, por me favor? ayudo. Claro, por favor. Yo me ayudo, Ayúdenme. Lice. Muy bien. Su ¿Cuál es nombre y la apellido, por doctrina del favor. judaísmo? O sea, ponte. Señor, aquí ¿Cuál está. es la, 10. Muchísimo. Sí, por favor.
¿Cuál es la doctrina del judaísmo? La doctrina del judaísmo está contenida en la Torah, que es un texto fundamental de la ley y patrimonio identificario. En este libro se encuentra la relación total de Janet al pueblo israelí. Por lo tanto, opera como contenedor de una ley sagrada. Ofrece 4 distintos niveles de interpretación: literal, como código individual; alegórico, como instrumento didáctico; interpretativo, como fuente de una ética religiosa; místico, la búsqueda de un sentido oculto. La Torah se emplea como libro ritual, objeto litúrgico o decorativo y material de estudio judaico. Gracias, licenciado. Excelente, muy bien. Ahora, vamos a determinar su doctrina, ¿no? La doctrina del judaísmo prácticamente se establece en la Torah. La Torah prácticamente es el libro más importante que tienen los judíos, ¿no? En donde prácticamente tienen su ley, tienen directamente lo que son sus costumbres, sus tradiciones, y sobre todo directamente podemos establecer en una serie de parámetros, ¿no? Por ejemplo, ofrece directamente lo que son 4 interpretaciones. Literal, obviamente, como código único individual, es decir, que cada uno de nosotros podemos establecerlo o podemos interpretarlo a nuestra manera de entender, ¿no? Alegórico, como instrumento didáctico, es decir, como una manera de interpretar los sucesos, hechos o acontecimientos que tenemos en la sociedad. Interpretativo, obviamente, nos habla de la conducta religiosa. Místico, que todavía establece lo que es el sentido oculto de esa religión, y sobre todo destaca directamente como un libro en donde se establecen las enseñanzas a las siguientes generaciones, ¿no? Entonces, si bien es cierto, aquí podemos establecer que es uno de los libros más importantes y que obviamente mantienen lo que son sus propias tradiciones, costumbres, y a pesar de eso, todavía tienen bastante similitud tanto con la Biblia y con el Corán, ¿no? Ahora, vamos a determinar en este caso las diferencias entre el judaísmo, cristianismo y el islam. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? Bien, excelente. Ayúdeme, por favor. ¿Su apellido es? Guamán, licenciado. Julio José Excelente, Guamán. muy bien. Julio José Guamán. Aquí está. Muy bien, 10. Muchísimas gracias. Ya. Diferencias entre judaísmo, cristianismo e islam. A diferencia de sus otras 2 religiones hermanas, judaísmo continúan a la espera de la revelación del Mesías, el Hijo de Dios que vendrá al mundo a revelar sus verdades a la humanidad y a someternos a todos a juicio. El cristianismo, por su parte, comprende que Jesús de Nazaret fue ese Mesías y por ende espera su segundo retorno. El cristianismo por eso entiende el Nuevo Testamento como la renovación del pacto del antiguo pueblo judío con Dios, y lee ambos libros en un conjunto llamado Biblia. Gracias, dice. Excelente, muy bien, 10. Muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, podemos establecer algunas grandes diferencias, ¿no? Entonces, si bien es cierto, aquí podemos establecer de que en el judaísmo se continúa con la revelación del Mesías, es decir, están esperando que llegue justamente el Hijo de Dios, en donde someterá a juicio a todos los seres humanos, y llegará el fin del mundo, ¿no? Y dentro del cristianismo establece directamente de que Jesús de Nazaret era el Hijo de Dios, y obviamente están esperando su segunda llegada, ¿no? Es decir, que de igual manera, pues, nos someterá a juicio y eventualmente todos seremos juzgados, ¿sí?
Mientras que la renovación que existe directamente entre el pacto judío con Dios también lo podemos encontrar en la Biblia y sobre todo también podemos determinar algunas características dentro del Islam. En el Islam, asimismo, comprende a Muhammad, Mahoma, como el último mensajero de Alá, ¿sí? El nombre con el que llaman al mismo Dios de Abraham. Jesús de Nazaret, llamado Isa para los musulmanes, sería apenas un profeta más como lo fue Adán, Noé, Abraham o Moisés. Su texto sagrado es el Corán, dictado por Mahoma, por el arcángel Gabriel, que lo interpretan como Jibril, ¿no? Entonces, miren, en el caso directamente del Islam, establecen a Jesús como un profeta más, ¿no? Y por ende, ellos también están esperando la llegada directamente del Hijo de Dios, es decir, de Alá en general, ¿no? Al día de hoy, nosotros podemos interpretar que estas tres religiones monoteístas del mundo son las más grandes y sobre todo cada una de ellas mantienen sus propios ritos, costumbres y tradiciones que se han logrado establecer hasta el día de hoy, ¿ok? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? ¿No? Excelente, muy bien. Ahora, chicos, vamos a tener lo que es un pequeño receso de unos 10 minutitos y de ahí vamos a regresar para revisar algunas actividades, ¿ok? Tomamos un descanso, por favor, 10 minutitos, nos volvemos a reencontrar.